Mi hermano, el hijo dorado, se rió de mí en Navidad cuando anuncié mi idea de negocio y la llamó vergonzosa. 6 años después, me envió su carta de solicitud. Mi hermano Marcos era el hijo dorado. 4 años mayor, mejores notas, mejor trabajo, mejor en todo según nuestros padres. Fue a una buena universidad, se graduó en finanzas y consiguió un puesto en una gran firma de inversiones recién salido de la escuela. Usaba trajes caros, conducía un coche bonito y nunca dejaba que nadie olvidara lo exitoso que era. Yo tomé un camino diferente. Fui a una escuela técnica, estudié diseño gráfico y trabajé como freelance durante años. Ganaba dinero decente, pero nada impresionante. Marcos adoraba recordarme la brecha entre nosotros. En cada fiesta, en cada cena familiar, encontraba una forma de mencionar su bono, su ascenso, su reloj nuevo. Preguntaba por mi trabajo con esa voz de lástima, como si fuera un niño mostrándole una pintura de dedos. Cuando tenía 28 años, tuve una idea. Había estado haciendo diseño freelance para pequeños negocios y noté que la mayoría luchaba con su presencia online. Necesitaban sitios web, logos, contenido para redes sociales, pero no podían permitirse contratar personas separadas para cada cosa. Pensé que podría construir una empresa que ofreciera todo en un paquete. Pasé 6 meses planificando. Ahorré cada euro que pude. Hablé con clientes potenciales. Creé un plan de negocios. Cuando finalmente me sentí listo, cometí el error de contárselo a mi familia en Navidad. Marcos se rió antes de que terminara de explicar. Dijo que el mercado estaba saturado. Dijo que quemaría mis ahorros y volvería arrastrándome al trabajo freelance en menos de un año. Luego miró a nuestros padres y dijo que era vergonzoso que siquiera estuviera considerando esto. Nuestros padres no me defendieron. Nuestra mamá dijo que quizás Marcos tenía razón. Nuestro papá dijo que debería pensar bien antes de tirar mi estabilidad. Marcos sonrió todo el tiempo. Esa sonrisa presumida y superior que me había dado toda mi vida. No discutí con él. Simplemente terminé mi cena y me fui a casa. La semana siguiente, presenté el papeleo y oficialmente abrí mi empresa. La llamé Puente Creativo. El primer año fue brutal. Marcos tenía razón en una cosa. No tenía experiencia en negocios. Cometía errores constantemente. Ponía precios demasiado bajos en proyectos, prometía demasiado en los plazos y casi me agotaba tratando de hacer todo yo mismo. Hubo meses en que no podía pagarme. Viví de arroz, huevos y esperanza. Pero seguí adelante. Aprendí de cada error. Subí mis precios. Mejoré en gestionar mi tiempo. Encontré clientes que valoraban la calidad y me recomendaban a otros. Al final del año 1, seguía en pie. Apenas, pero en pie. Marcos preguntó por mi pequeño proyecto esa Navidad. Su tono dejaba claro que esperaba que admitiera el fracaso. Le dije que el negocio estaba creciendo. Dijo que era lindo y cambió de tema. El año 2 fue mejor. Contraté a mi primer empleado, un diseñador con quien había trabajado en proyectos freelance. Dividimos la carga de trabajo y tomamos clientes más grandes. Los ingresos se duplicaron. Me mudé de mi apartamento a una pequeña oficina. El año 3 fue cuando todo cambió. Conseguí un contrato con una cadena regional de restaurantes que necesitaba un cambio de imagen completo. Ese proyecto llevó a 3 más. Corrió la voz. De repente, ya no perseguía clientes. Venían a mí. Para el año 4, tenía 12 empleados y una oficina de verdad en el centro. Habíamos ganado algunos premios empresariales locales. Una revista especializada hizo un perfil sobre nosotros. Estaba ganando más dinero del que había ganado en mi vida. Dejé de ir a las cenas familiares. No porque estuviera muy ocupado, aunque lo estaba. Porque estaba cansado de los comentarios de Marcos y la indiferencia de mis padres. Enviaba regalos en las fiestas y llamaba en los cumpleaños. Era suficiente. Escuchaba noticias sobre Marcos a través de nuestra mamá. Su firma pasó por despidos. Sobrevivió a la primera ronda, luego a la segunda, luego la tercera lo atrapó. Había estado ahí 15 años y de repente estaba desempleado. Pasó unos meses buscando algo equivalente. Los trabajos en finanzas eran escasos. Sus expectativas salariales no coincidían con el mercado. Su edad no ayudaba. Aceptó un trabajo de consultoría que pagaba la mitad de lo que solía ganar. Eso se secó después de 8 meses. Lo último que escuché era que estaba haciendo algún tipo de asesoría financiera independiente desde casa, lo que significaba que estaba desempleado y fingiendo que no lo estaba. Me sentí mal por él, honestamente. Perder una carrera alrededor de la cual construiste tu identidad es brutal. Pensé en contactarlo, pero no sabía qué decir. Entonces, hace 3 semanas, mi gerente de recursos humanos vino a mí con un montón de solicitudes. Estábamos contratando para un puesto de coordinador de cuentas. Nivel inicial con contacto con clientes. Salario decente con posibilidad de crecer. Dijo que uno de los solicitantes tenía un historial inusual. Tipo de finanzas. Sobrecualificado en papel, pero sin experiencia relevante en nuestra industria. Me mostró el currículum. Marcos. Mi hermano había solicitado un trabajo en mi empresa. Usó su nombre real. Enumeró su experiencia en finanzas. Escribió una carta de presentación sobre querer hacer la transición a un campo más creativo. Mencionó ser apasionado por ayudar a pequeños negocios. No mencionó que el fundador de la empresa era su hermano menor. Le dije a mi gerente de recursos humanos que me encargaría de este personalmente. Llamé a Marcos esa tarde. Sonaba sorprendido de escucharme. Le pregunté sobre la solicitud. Se quedó callado un momento, luego se rió. Era incómodo.
Él sabía que era incómodo, pero necesitaba que supiera que iba en serio con este trabajo. Su voz tenía esa mezcla rara de intentar sonar casual mientras podía escuchar algo debajo que nunca había escuchado de Marcos antes. Desesperación. Desesperación real. No la falsa que solía usar cuando quería algo de nuestros padres. Esto era diferente. Este era mi hermano que había pasado toda su vida mirándome desde arriba, ahora pidiéndome ayuda sin decir realmente las palabras, y no tenía idea de qué responder. Abrí la boca 2 veces y la cerré de nuevo. Finalmente, le dije que revisaría su solicitud a través de nuestro proceso normal y que tendría noticias en 2 semanas. Profesional, distante, seguro. Empezó a decir algo. Pude escucharlo tomar aire y sabía que estaba a punto de mencionar a la familia, de hacerlo personal, pero se detuvo. Solo dijo gracias y colgó. Me quedé sentado mirando mi teléfono por un minuto, preguntándome qué había estado a punto de decir. Pasé la siguiente hora en mi oficina con el currículum de Marcos extendido en mi escritorio junto a su carta de presentación. Las cosas de finanzas eran impresionantes, tenía que admitirlo. 15 años en una firma importante, múltiples ascensos, gestión de carteras de clientes. Pero había un hueco. 3 años que estaba tratando de ocultar con lenguaje vago sobre consultoría y asesoría financiera independiente. Vi a través de eso de inmediato. Esos fueron los años en que había estado desempleado y luchando, tomando cualquier migaja que pudiera encontrar, viendo su carrera caer mientras la mía seguía creciendo. Su carta de presentación hablaba de pasión por ayudar a pequeños negocios y querer trabajar en un campo más creativo. Sonaba ensayada, como si la hubiera escrito y reescrito una docena de veces, tratando de encontrar las palabras correctas que lo hicieran sonar genuino en lugar de desesperado. Elena tocó a mi puerta alrededor de las 3. Tenía esa mirada en su cara, la que tiene cuando sabe que algo es complicado pero va a preguntar de todos modos. Quería saber sobre la solicitud, sobre si iba a manejarlo yo mismo o recusarme del proceso. No había decidido hasta ese momento. Le dije que manejaría personalmente el proceso de este candidato. Me dio esa mirada conocedora como si entendiera exactamente lo que estaba haciendo, aunque yo no lo entendiera. Pero no lo cuestionó. Solo asintió y me dejó solo con los papeles de Marcos y mis pensamientos. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado mirando el techo, repasando esa cena de Navidad de hace 6 años una y otra vez en mi cabeza. La risa de Marcos cuando mencioné mi idea de negocio. No una risita, sino una carcajada completa, como si le hubiera contado el chiste más gracioso que había escuchado. La forma en que miró a nuestros padres, esa mirada que decía, ¿pueden creer esto? Como si todos estuvieran presenciando algo patético juntos. Esa palabra flotando en el aire, vergonzoso. Había llamado a mi sueño vergonzoso frente a todos, y nuestra mamá había estado de acuerdo con él, y nuestro papá me había dicho que pensara bien, y nadie me había defendido. Nadie había dicho, quizás podría funcionar, quizás debería intentarlo. Recordé terminar mi cena en silencio, conducir a casa solo, sentarme en mi apartamento y decidir que lo haría de todos modos, solo para demostrarles a todos que estaban equivocados. Renuncié al sueño alrededor de las 6 y fui a la oficina temprano. Pasé la mañana investigando qué había pasado con la firma de Marcos. Los artículos de noticias financieras pintaban este cuadro de contracción de la industria, cambios regulatorios, cambios de mercado. Su firma había hecho 3 rondas de despidos en 2 años. Abrí el perfil de Marcos en una red profesional que mantenía actualizado aunque no estaba trabajando en ningún lado. Había sido despedido en la segunda ronda, no la primera. Eso me dijo algo. La primera ronda fueron los recortes obvios, las personas que no estaban rindiendo. La segunda ronda fue cuando empezaron a mirar costo contra valor, y aparentemente Marcos no había sido lo suficientemente valioso para quedarse. La tercera ronda ocurrió 6 meses después de que ya se había ido. Me quedé sentado mirando su foto de perfil, esa foto profesional donde se veía seguro y exitoso, y me pregunté cuánto tiempo había pasado desde que se sintió así. Tomás apareció en mi oficina alrededor de las 10 con 2 tazas de café. Me echó un vistazo y preguntó si estaba bien porque había estado distraído toda la mañana. Ni siquiera me había dado cuenta de que lo notó. Terminé contándole todo sobre la solicitud de Marcos, nuestra historia, la cena de Navidad. Tomás silbó bajo y dijo que era complicado como el demonio. Se sentó en la silla frente a mi escritorio y preguntó qué iba a hacer. Me di cuenta de que no sabía. Parte de mí quería rechazar a Marcos inmediatamente, solo enviarle un correo de rechazo estándar y sentir esa oleada de reivindicación. Se había reído de mi sueño, y ahora me necesitaba. Y podía hacerlo sentir exactamente como él me había hecho sentir. Pequeño, descartado, no lo suficientemente bueno. Pero otra parte de mí tenía curiosidad sobre quién se había convertido Marcos. El tipo en el teléfono no sonaba como mi hermano mayor arrogante. Sonaba humillado, quizás incluso roto, y quería saber si eso era real o solo una actuación para conseguir el trabajo. Decidí tratar esto como cualquier otra solicitud. Le dije a Tomás que enviaría el currículum de Marcos a nuestra reclutadora externa para la evaluación inicial. La usábamos para todas nuestras contrataciones, alguien fuera de la empresa que pudiera ser objetiva. Si ella encontraba problemas o si Marcos fallaba en la evaluación básica que dábamos a todos los candidatos, entonces la decisión sería tomada por mí. No tendría que ser yo quien lo rechazara. Tomás asintió
y dijo que era inteligente, mantenerlo profesional. La reclutadora me llamó 2 días después. Dijo que el historial financiero de Marcos estaba sobrecualificado para el puesto de coordinador de cuentas, que era nivel inicial, pero su evaluación mostraba verdadera habilidad para la gestión de relaciones con clientes. Había obtenido puntajes altos en habilidades de comunicación, resolución de problemas, adaptabilidad. Recomendó hacer una entrevista telefónica para determinar si su interés en la industria creativa era genuino o si solo estaba desesperado por cualquier trabajo. Le dije que yo manejaría la entrevista telefónica. Programé la entrevista telefónica para la tarde siguiente. Marcos contestó antes de que terminara el primer timbre, y cuando dijo mi nombre, salió cuidadoso y profesional en lugar de la forma despectiva en que usualmente lo decía. Podía escuchar algo diferente en su voz, algo tenso y nervioso que me decía cuánto necesitaba este trabajo. Empecé con preguntas de entrevista estándar, preguntando por qué quería hacer la transición a servicios creativos después de pasar 15 años en finanzas. Me dio una respuesta que sonaba ensayada, hablando de relaciones significativas con clientes y ayudar a pequeños negocios a crecer. Era pulida y segura, el tipo de cosa que dirías en cualquier entrevista. Lo interrumpí y le pedí que fuera honesto sobre de qué estaba huyendo en lugar de hacia qué estaba corriendo. El silencio se extendió lo suficiente como para que revisara mi teléfono para asegurarme de que la llamada no se había caído. Entonces Marcos empezó a hablar y su voz perdió esa capa profesional. Me dijo que su carrera en finanzas estaba muerta, completamente terminada, sin retorno. La industria había cambiado mientras él estaba ocupado pensando que su experiencia lo hacía valioso. Las empresas querían personas que pudieran programar, que entendieran análisis de datos y criptomonedas y todas las innovaciones tecnológicas que él había descartado como tendencias pasajeras. Era demasiado caro para su nivel de experiencia porque personas más jóvenes con mejores habilidades técnicas trabajarían por la mitad de su antiguo salario. Su voz se quebró ligeramente cuando dijo que necesitaba reinventarse completamente o aceptar que su vida profesional había alcanzado su pico a los 42. Le pregunté si recordaba lo que dijo sobre mi idea de negocio hace 6 años. Otro largo silencio. Entonces dijo en voz baja que recordaba y que estaba equivocado. Podía notar que le costó algo admitir eso. Reconocer que el hermano menor al que había mirado desde arriba durante décadas había tenido razón sobre algo importante. Marcos siguió hablando sin que le hiciera otra pregunta. Dijo que había estado siguiendo el crecimiento de Puente Creativo durante los últimos 2 años. Vio el perfil en la revista especializada, notó nuestra lista de clientes expandiéndose en las redes profesionales, me vio construir algo real mientras su propia carrera se derrumbaba. La envidia en su voz era tan cruda que me incomodaba, como si estuviera viendo algo demasiado privado. Habló de pasar en coche frente a mi oficina en el centro y ver el letrero de Puente Creativo, de contarle a la gente en eventos de networking que su hermano dirigía una agencia exitosa, usando mi éxito para parecer menos un fracaso. Dejé que el silencio se sentara por un minuto después de que dejó de hablar. Entonces le dije que consideraría su solicitud seriamente, pero que necesitaba entender para qué estaba aplicando. Sería trabajo de nivel inicial, reportando a personas más jóvenes que él. Recibiría instrucciones de un director senior de cuentas de 30 años. Haría tareas que podrían parecer por debajo de alguien con su historial. El salario era decente, pero nada comparado con lo que solía ganar. Dijo que entendía, y le creí porque sonaba derrotado de una manera que nunca había escuchado de Marcos antes. No enojado o defensivo, solo desgastado por meses de rechazo y realidad. Terminé la llamada y me quedé mirando el teléfono por un rato. Ese fin de semana, conduje a casa de mis padres para la cena de cumpleaños de mi mamá. Marcos no estaba ahí cuando llegué, y cuando pregunté por él, mi papá dijo que había estado evitando las reuniones familiares porque estaba avergonzado de estar desempleado. Mi mamá puso la comida y preguntó si había hablado con Marcos últimamente. Mencioné que había aplicado para trabajar en mi empresa. Se veía sorprendida, sus manos deteniéndose a mitad de cortar el pastel. Entonces dijo que quizás podría ayudarlo, ya que lo estaba pasando tan mal. Completamente perdiendo la ironía de pedirme que rescatara al hermano que se había reído de mis ambiciones. Le pregunté a mi mamá si recordaba esa Navidad de hace 6 años, cuando Marcos llamó a mi idea de negocio vergonzosa. Frunció el ceño y dijo que no recordaba bien eso. Observé su cara y me di cuenta de que genuinamente no recordaba porque mi humillación no había registrado como lo suficientemente importante para quedarse en su memoria. Las opiniones de Marcos siempre habían importado más que mis sentimientos en esta casa. Mi papá dijo que Marcos estaba pasando por un momento difícil y que la familia debería ayudar a la familia. Señalé que Marcos no me ayudó cuando yo estaba luchando, cuando estaba comiendo arroz y huevos y preguntándome si había cometido un terrible error. Mi papá se veía incómodo y cambió de tema a algo sobre el clima, probando que incluso ahora mis padres veían los problemas de Marcos como más reales y legítimos de lo que los míos jamás habían sido. Conduje a casa esa noche repasando cada momento de la cena. La forma en que mi mamá se veía confundida cuando mencioné la Navidad de hace 6 años. La forma en que mi papá cambió de tema cuando señalé que Marcos nunca me ayudó. La forma en que ninguno de los dos parecía entender que pedirme que rescatara a Marcos
Ahora se sentía como una bofetada después de haberlo visto burlarse de mis sueños y no decir nada. Estacioné en mi entrada y me quedé sentado por 20 minutos, manos en el volante, mirando a la nada. Parte de mí quería llamar a Marcos ahora mismo y decirle que el trabajo era suyo, solo para demostrar que era mejor persona de lo que él había sido conmigo. Otra parte quería rechazar su solicitud y dejarlo seguir luchando. Dejarlo sentir lo que era cuando nadie creía en ti. Una tercera parte, la que no quería reconocer, solo se sentía cansada de cargar toda esta rabia y resentimiento como piedras en mis bolsillos. El lunes por la mañana, abrí mi correo y escribí un mensaje a Marcos antes de poder cambiar de opinión. Profesional y breve. Entrevista programada para el miércoles a las 10, nuestra oficina en el centro. Respondió en menos de 5 minutos diciendo que estaría ahí. Reenvié los detalles a Tomás y Elena con una nota de que estábamos entrevistando a un candidato con un historial inusual y quería su evaluación honesta. Tomás respondió preguntando si era la situación del hermano que había mencionado. Confirmé y le pedí que lo tratara como cualquier otra entrevista de panel. Envió de vuelta un emoji de pulgar arriba y nada más, lo cual aprecié. El miércoles por la mañana, llegué a la oficina temprano y reorganicé mi escritorio 3 veces sin razón. Revisaba mi teléfono constantemente. A las 9:50, me paré junto a la ventana mirando la calle abajo. Y a las 9:58, vi a Marcos caminando hacia nuestro edificio. Se movía diferente de como recordaba, menos seguro, más cuidadoso, como alguien que había aprendido a cuidar donde pisaba. Me alejé de la ventana y me senté en mi escritorio, fingiendo leer correos que ya había respondido 2 veces. Elena llamó a mi extensión a las 10 en punto. Marcos había llegado. Le dije que lo llevara a la sala de conferencias principal y lo dejara esperar unos minutos mientras iba por Tomás. Protocolo estándar de entrevista, pero también necesitaba el tiempo para aclararme la cabeza. Encontré a Tomás en su escritorio revisando el currículum que le había enviado. Levantó la vista y dijo que las credenciales de Marcos eran sólidas, pero el hueco en el empleo era preocupante. Asentí y dije que por eso estábamos haciendo esta entrevista. Se puso de pie, agarró su libreta y caminamos juntos a la sala de conferencias. Marcos estaba parado junto a la ventana cuando entramos, mirando la vista del centro. Se volteó cuando nos escuchó y vi lo que había notado desde la calle. Su traje le quedaba suelto, los hombros un poco demasiado anchos, los pantalones amontonándose un poco en los zapatos. Había perdido peso, probablemente 10 kilos. Sonrió cuando me vio, pero no llegó a sus ojos, y le estrechó la mano a Tomás cuando los presenté con ese tipo de cortesía cuidadosa que la gente usa cuando se esfuerza demasiado. Todos nos sentamos. Tomás frente a Marcos, yo en la cabecera de la mesa. Elena se unió a nosotros un minuto después con su laptop y un bloc de notas. Tomás empezó con las preguntas estándar. ¿Por qué le interesa este puesto? ¿Qué le atrae de los servicios creativos? Las respuestas de Marcos eran ensayadas pero no robóticas. Habló de querer ayudar a pequeños negocios a tener éxito, de encontrar significado en trabajo que hiciera una diferencia real para los clientes. Mencionó que su historial financiero podría ayudar con discusiones de presupuesto y conversaciones sobre retorno de inversión. Todas buenas respuestas. Profesionales. Competentes. Lo observé y traté de verlo solo como otro candidato en lugar del hermano que se había reído de mis sueños. Elena preguntó sobre su hueco laboral. Marcos no se inmutó. Dijo que su firma anterior había pasado por una reestructuración y su puesto fue eliminado. Había pasado tiempo haciendo trabajo de consultoría, pero se dio cuenta de que quería un cambio de carrera completo, en lugar de quedarse en una industria que ya no lo emocionaba. La forma en que lo dijo era suave, practicada, como si hubiera dado esta respuesta a 10 entrevistadores antes. Elena tomó notas y siguió adelante. Entonces Tomás preguntó sobre su mayor fracaso profesional. La pregunta quedó flotando en el aire por un segundo. La compostura cuidadosa de Marcos cambió. Sus hombros cayeron ligeramente. Miró hacia abajo a sus manos sobre la mesa y vi su pulgar frotándose contra su índice. Una costumbre nerviosa que recordaba de la infancia. Cuando volvió a mirar hacia arriba, su cara había cambiado. La máscara profesional se había agrietado. Dijo que su mayor fracaso fue ser demasiado orgulloso para ver su industria cambiando a su alrededor. Había sido exitoso durante tanto tiempo que dejó de cuestionar su propio enfoque. Descartó nuevas tecnologías y métodos porque sus viejas formas siempre habían funcionado. No escuchó a colegas más jóvenes que veían problemas a los que él era ciego. Pasó demasiado tiempo hablando de éxitos pasados en lugar de adaptarse a las realidades actuales. Para cuando se dio cuenta de que necesitaba cambiar, era demasiado tarde. Los despidos llegaron y él era prescindible porque se había vuelto irrelevante. Su voz era firme, pero escuché algo debajo. Algo crudo y honesto que nunca había escuchado de Marcos antes. Me reconocí en lo que estaba diciendo. No la parte de la arrogancia, sino la lucha. Las duras lecciones aprendidas a través del fracaso. La humillación de darse cuenta de que habías estado haciendo todo mal. Había sentido todo eso durante mi primer año dirigiendo Puente Creativo. Esos meses cuando no podía pagarme, y me preguntaba si Marcos había tenido razón sobre que quemaría mis ahorros. La diferencia era que yo había aprendido esas lecciones subiendo.
Marcos las estaba aprendiendo bajando. La entrevista continuó por otros 20 minutos. Marcos respondió cada pregunta reflexivamente. Hizo preguntas inteligentes sobre nuestra base de clientes y cultura de empresa. No mencionó ni una vez que yo era su hermano o que me conocía de toda la vida. Me trató como un director general al que estaba tratando de impresionar. Y ver esa inversión debería haberse sentido satisfactorio. Debería haberse sentido como reivindicación. En cambio, solo se sintió extraño e incómodo y triste. Después de que Marcos se fue, Tomás, Elena y yo nos quedamos en la sala de conferencias. Tomás habló primero. Dijo que Marcos estaba claramente sobrecualificado en papel, pero parecía genuinamente humillado por su experiencia. Su historial financiero podía legítimamente ayudar con discusiones de presupuesto con clientes, especialmente con nuestras cuentas más grandes donde las conversaciones sobre retorno se complicaban. Pero estaba preocupado por las dinámicas familiares. Tener a mi hermano trabajando aquí podía crear dinámicas de poder extrañas con el resto del equipo. Elena estuvo de acuerdo. Dijo que Marcos parecía sincero, pero le preocupaba qué pasaría si no funcionaba. Despedir a la familia era un lío. Podía envenenar la cultura del lugar de trabajo. Los escuché exponer todas las preocupaciones prácticas en las que había estado pensando durante días. Antes de que pudiera responder, Fernanda apareció en la puerta. Nuestra directora financiera había estado en la empresa por 3 años y nunca dudaba en hacer preguntas difíciles. Sacó una silla y se sentó sin ser invitada, lo cual era muy de Fernanda. Me miró y preguntó lo que nadie más preguntaría. ¿Estaba considerando contratar a Marcos porque realmente estaba calificado para el puesto? ¿O porque quería que viera mi éxito de cerca? ¿O porque quería demostrar que era la mejor persona? Dijo que las 3 eran comprensibles, pero solo una era una buena razón para contratar a alguien. Abrí la boca para responder y me di cuenta de que no tenía una buena respuesta. No sabía cuál razón me estaba impulsando. Quizás las 3. Quizás ninguna. Le dije a Fernanda que necesitaba pensarlo. Asintió y dijo que era justo, pero que debería descubrir mi verdadera motivación antes de tomar una decisión que afectara a todo el equipo. Entonces se fue tan rápido como había llegado. Esa noche, me senté en mi escritorio en casa con el currículum de Marcos abierto en mi laptop. Enumeraba 3 referencias, todas ex colegas en lugar de supervisores, lo cual era extraño para alguien con 15 años de experiencia. Tomé mi teléfono y llamé a la primera, una mujer llamada Sandra, que contestó después de 2 timbres. Me presenté como el director general de Puente Creativo y dije que Marcos había aplicado para un puesto con nosotros. Se quedó callada por un segundo, entonces preguntó si era su hermano. Dije que sí. Dijo que había imaginado que podía ser el caso. Sandra eligió sus palabras cuidadosamente. Dijo que Marcos era técnicamente muy competente, brillante con números y modelos financieros, pero que luchaba en su cultura laboral cambiante. Su firma había estado tratando de modernizarse, traer nuevos enfoques, aplanar jerarquías. Marcos resistió todo eso. Tenía dificultad aceptando retroalimentación de miembros más jóvenes del equipo. Referenciaba sus éxitos pasados constantemente, en lugar de involucrarse con proyectos actuales en sus propios términos. La gente dejó de querer trabajar con él porque los hacía sentir pequeños e inexpertos, incluso cuando tenían puntos válidos. Pregunté si pensaba que Marcos podía cambiar. Sandra hizo una larga pausa. Dijo que Marcos era lo suficientemente inteligente para entender lo que necesitaba hacer diferente. La pregunta era si era lo suficientemente humilde para realmente hacerlo. Dijo que necesitaría reconstruir completamente su identidad profesional, dejar ir quién solía ser, y no estaba segura de que alguien pudiera hacer ese nivel de transformación personal, especialmente alguien que había sido exitoso por tanto tiempo. Entonces dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que Marcos necesitaba a alguien dispuesto a darle una oportunidad real, pero también dispuesto a hacerlo responsable, y esas 2 cosas eran difíciles de equilibrar. Le agradecí y colgué. Me quedé con lo que había dicho por 2 días. Revisé el perfil de Marcos en la red profesional múltiples veces y vi que había estado publicando comentarios en artículos de la industria creativa, observaciones reflexivas sobre narración de marca y tendencias de marketing digital. El esfuerzo que estaba poniendo en reinventarse era obvio. Cada publicación era él, tratando de demostrar que pertenecía a este nuevo mundo. Recordé hacer lo mismo hace 6 años, publicando sobre teoría de diseño y marketing para pequeños negocios, tratando de establecerme como alguien que sabía de lo que hablaba, aunque estaba aterrado de no saberlo. El viernes por la tarde, me reuní con Melissa para un café en el lugar cerca de nuestra oficina. Era una de mis clientes principales, una mujer en sus 50 que dirigía una organización sin fines de lucro exitosa. Habíamos trabajado juntos por 2 años y se había convertido en algo como una mentora. Hablamos sobre su próxima campaña por un rato. Entonces, la conversación derivó. Mencionó que había hecho la transición del derecho corporativo al trabajo sin fines de lucro hace 5 años. Sabía esto, pero nunca había escuchado la historia completa. Melissa dijo que dejar el derecho había sido lo más difícil que jamás había hecho. Había pasado 20 años construyendo su reputación, haciéndose socia, ganando respeto. Cuando anunció que se iba para dirigir una pequeña organización sin fines de lucro, la gente de su antigua vida actuó como si hubiera perdido la cabeza. Preguntaban si estaba teniendo un colapso. Le decían que estaba tirando todo por lo que había trabajado. El primer año fue brutal. No tenía idea de cómo dirigir una organización sin fines de lucro. Cometía errores constantemente.
Gente con la que solía trabajar la veía en eventos y preguntaba cómo iba su pequeño proyecto de caridad en voces que dejaban claro que esperaban que fracasara y volviera. Pero la lucha la hizo mejor en lo que hacía. Le enseñó cosas que nunca habría aprendido quedándose cómoda en derecho corporativo. Le pregunté si habría querido que alguien de su pasado le diera una oportunidad real durante su cambio al trabajo sin fines de lucro. Bajó su café y lo pensó por un rato. Dijo absolutamente, pero solo si pudieran verla realmente como la persona en la que se estaba convirtiendo en lugar de quien había sido antes. Dijo que la peor parte no era la gente dudando de sus habilidades, era la gente que no podía soltar su vieja identidad y seguía tratándola como una abogada jugando a la caridad. Sentí algo hacer clic cuando dijo eso. La pregunta no era si Marcos merecía este trabajo o si quería venganza. La pregunta era si podía verlo como alguien genuinamente tratando de cambiar de camino en lugar del hermano que se rió de mí hace 6 años. Le agradecí por el café y volví a mi coche. Me quedé sentado por 20 minutos antes de sacar mi teléfono y llamar a Marcos. Le dije que necesitábamos hablar en persona, fuera del registro, sin entrevista formal. Aceptó inmediatamente y sugirió una cafetería cerca de mi oficina. Dije que no, un lugar neutral, y le di la dirección de un lugar a mitad de camino entre nosotros. Lo fijamos para la mañana siguiente a las 9. Marcos ya estaba ahí cuando llegué, sentado en una mesa de esquina con un café negro simple frente a él, sin bebida elegante, sin pastel. Noté eso primero. Cada otra vez que lo había visto en una cafetería, pedía alguna cosa complicada de espresso que costaba 7 euros. Su traje se veía igual al que había usado en la entrevista, y me pregunté si era el único que todavía le quedaba bien. Había perdido peso. No mucho, pero suficiente como para que su cuello se viera suelto y su cara tuviera un borde más duro. Se puso de pie cuando me vio. Entonces se volvió a sentar como si no estuviera seguro del protocolo para encontrarse con tu hermano menor, que podría darte un trabajo. Conseguí mi propio café y me uní a él en la mesa. No perdí tiempo en charla. Le dije que necesitaba honestidad completa sobre por qué quería este puesto. ¿Era solo desesperación porque necesitaba cualquier trabajo? ¿Era conveniencia porque yo era familia y pensó que eso le daba ventaja? ¿O había interés genuino real en el trabajo que hacíamos en Puente Creativo? Miró fijamente su café por mucho tiempo, lo suficiente como para que el silencio se volviera incómodo. Cuando finalmente miró hacia arriba, su cara tenía esa expresión cuidadosa como si estuviera tratando de averiguar qué respuesta quería escuchar. Le dije que no hiciera eso, que no calculara su respuesta. Solo decirme la verdad. Admitió que empezó como desesperación. Había estado aplicando por todos lados, sin llegar a ningún lado. Y cuando vio la publicación de Puente Creativo, pensó que quizás, solo quizás, ser mi hermano le ayudaría en lugar de perjudicarlo por una vez. Pero entonces realmente investigó la empresa. Miró nuestra lista de clientes, leyó los casos de estudio en nuestro sitio web, vio algunos de los videos de marca que habíamos producido. Dijo que algo cambió para él. Las finanzas se habían vuelto sin alma a lo largo de los años, solo números y competencia, y gente pisoteándose para avanzar. Había pasado 15 años en ese mundo y se dio cuenta de que realmente ya no le importaba nada de eso. Pero la idea de ayudar a negocios a contar sus historias, conectarlos con clientes, construir algo que realmente significara algo para la gente involucrada, eso se sentía diferente. Se sentía como trabajo que importaba. Le pregunté qué haría si rechazaba su solicitud. ¿Solo encontraría otra agencia creativa a la cual aplicar o volvería a las finanzas? Negó con la cabeza y dijo que probablemente seguiría buscando por un tiempo. Quizás terminaría aceptando algún puesto de finanzas corporativas eventualmente porque tenía cuentas que pagar. Pero pasaría el resto de su carrera preguntándose qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para realmente cambiar de camino, en lugar de tomar la opción segura. Se preguntaría si podría haber sido bueno en algo que realmente lo hiciera feliz, en lugar de solo darle dinero. Entonces Marcos hizo algo que no esperaba. Me miró directamente, no a su café o la mesa, o a ningún otro lado, y dijo que sabía que no merecía mi ayuda. Dijo que el comentario de Navidad fue cruel. Había llamado a mi idea de negocio vergonzosa frente a nuestros padres, y eso era imperdonable. Dijo que vino de su propio miedo. Yo estaba haciendo algo valiente al empezar mi propia empresa, tomando un riesgo real, y él había tenido demasiado miedo para hacer algo así. Siempre había jugado a lo seguro, seguido el camino esperado, y verme salir de ese camino lo hizo sentir amenazado. Así que trató de derribarme en lugar de apoyarme. Escucharlo decirlo en voz alta, finalmente reconociendo lo que había hecho y por qué, hizo que algo se aflojara en mi pecho que no había notado que estaba apretado. No respondí a la disculpa inmediatamente. En cambio, le pregunté qué pensaba que realmente podría contribuir a Puente Creativo, más allá de su historial financiero. Quería saber si realmente lo había pensado, o si solo estaba lo suficientemente desesperado para decir cualquier cosa. Lo había pensado. Habló sobre gestión de relaciones con clientes, sobre entender la psicología de los dueños de negocios de sus años trabajando con ejecutivos y emprendedores. Dijo que podía ayudar a traducir conceptos creativos al lenguaje de retorno de inversión que tuviera sentido para clientes que pensaban en números. Podía tender un puente entre nuestros diseñadores que pensaban en estética y clientes que pensaban en ingresos. La forma en que lo describió mostraba que realmente había estudiado lo que hacíamos y dónde podía encajar. Terminamos hablando por 2 horas.
La cafetería se llenó y vació de nuevo a nuestro alrededor. Observé a Marcos explicar sus ideas de cómo abordaría diferentes escenarios con clientes y vi destellos de alguien diferente al hermano con el que crecí. Todavía era orgulloso. Podías verlo en cómo se sentaba y hablaba, pero ahora estaba templado por fracaso real y humildad real. Todavía era competitivo, pero más consciente de ello, como si entendiera que la competencia había sido parte de lo que destruyó su carrera en finanzas. Me di cuenta de que la gente podía cambiar cuando las circunstancias los obligaban a enfrentar sus propios límites. Perder todo alrededor de lo cual había construido su identidad había roto algo en Marcos, pero quizás también había creado espacio para que se convirtiera en alguien mejor. Le dije que tomaría mi decisión dentro de una semana. Me agradeció y dijo que cualquier cosa que decidiera, apreciaba que lo tomara en serio en lugar de solo rechazarlo de inmediato. Dijo que sabía que él habría hecho exactamente eso si nuestras posiciones estuvieran invertidas hace 6 años. Habría disfrutado rechazarme, lo habría visto como prueba de que había tenido razón todo el tiempo. El hecho de que siquiera lo estuviera considerando significaba que era mejor persona de lo que él había sido, y lo sabía. De vuelta en la oficina, encontré a Elena en su espacio de trabajo y le pedí que sacara análisis sobre la rotación de coordinadores de cuentas. Me dio una mirada interrogante, pero sacó los datos. Los números no eran buenos. El puesto para el que Marcos había aplicado tenía altas tasas de agotamiento porque era trabajo exigente de cara al cliente con plazos ajustados y personalidades difíciles. Habíamos contratado 4 personas para ese puesto en los últimos 2 años. 2 renunciaron en 6 meses. A uno tuvimos que dejarlo ir por problemas de desempeño y solo una seguía con nosotros y prosperando. Necesitaba saber si Marcos realmente podía manejar ese tipo de presión, dado todo lo que acababa de pasar. El trauma de carrera era real, y lanzar a alguien a un puesto de alto estrés justo después de perder su carrera anterior podía quebrarlo completamente. Elena preguntó si estaba considerando seriamente contratar a mi hermano y le dije que estaba tratando de averiguar si era la decisión correcta para la empresa o solo algo que quería hacer por razones personales complicadas que no entendía completamente todavía. Me dio una mirada que decía que entendía que esto era sobre más que solo llenar un puesto. Pasé esa noche solo en mi apartamento con el expediente de Marcos extendido en mi mesa de cocina. Su currículum enumeraba 3 cuentas importantes que había manejado en la firma de inversiones, todas empresas en el rango de 20 a 50 millones de euros. Había manejado su gestión de cartera, evaluación de riesgos y planificación financiera. La carta de presentación hablaba de querer ayudar a pequeños negocios a crecer, de encontrar significado en trabajo que impactara directamente la vida de la gente. Saqué nuestra lista actual de clientes y empecé a tomar notas. La cadena de restaurantes se estaba expandiendo a 4 nuevas ubicaciones y seguía resistiéndose a nuestro paquete de marca porque no podían ver cómo el trabajo de diseño se traducía en mayores ingresos. Marcos podía explicar eso en su idioma. Teníamos un grupo de hoteles boutique que quería una renovación digital completa, pero su dueño seguía cuestionando cada línea de nuestra propuesta. Marcos podía desglosar los números de formas que tuvieran sentido para dueños de negocios que pensaban en márgenes de ganancia. Había una cervecería local que necesitaba cambio de imagen, pero su fundador era un ex contador que quería hojas de cálculo mostrando el retorno de inversión proyectado para cada decisión creativa. Marcos entendería esa mentalidad porque había vivido en ella por 15 años. Hice una lista de 8 proyectos actuales, donde el historial de Marcos podría genuinamente ayudar. No porque fuera mi hermano, sino porque realmente necesitábamos a alguien que pudiera hablar tanto creativo como negocios con fluidez. Para el domingo en la noche, había construido un caso para contratarlo que no tenía nada que ver con familia y todo que ver con lo que Puente Creativo necesitaba para crecer. El lunes por la mañana, llamé a Tomás, Fernanda y Elena a la sala de conferencias principal. Los 3 eran mi equipo de liderazgo central, y confiaba en su juicio más que en el mío a veces. Se sentaron viéndose curiosos y ligeramente preocupados porque había marcado la reunión como urgente. Les conté todo. Empecé con la Navidad de hace 6 años, y la risa de Marcos cuando anuncié mi idea de negocio. Expliqué cómo lo había llamado vergonzoso frente a nuestros padres, cómo nadie me había defendido, cómo había ido a casa esa noche y decidido demostrar que estaba equivocado. Les mostré la solicitud y currículum de Marcos, los guié por sus calificaciones y su hueco de 3 años, expliqué sobre los despidos y la búsqueda de trabajo fallida. Expuse las dinámicas familiares, la dinámica del hijo dorado contra la decepción. El hecho de que contratara a Marcos significaría que mi hermano mayor trabajaría para mí en un puesto de nivel inicial. Les pedí que me dijeran honestamente si contratar a Marcos sería bueno para Puente Creativo o solo bueno para mi ego. El cuarto se quedó en silencio. Fernanda jaló el currículum de Marcos a través de la mesa y lo estudió cuidadosamente. Tomás se reclinó en su silla y miró al techo. Elena tomó notas en su tableta con movimientos rápidos y precisos. Después de lo que se sintió como 10 minutos, Tomás habló primero. Dijo que el historial financiero de Marcos definitivamente podía ayudar con las relaciones con clientes, especialmente los que necesitaban que el trabajo creativo se explicara en términos de negocios. Dijo que las habilidades estaban ahí, y la humildad en la solicitud de Marcos parecía real. Pero también dijo que lo de la familia era complicado,
y preguntó si realmente podía manejar a Marcos como cualquier otro empleado en lugar de mi hermano mayor. Dijo que si no podía separar esas cosas, envenenaría toda la dinámica del equipo. Fernanda intervino después. Dijo que su preocupación era establecer un precedente para contratar familiares. Puente Creativo siempre había sido profesional y basado en méritos, y traer parientes podía hacer que otros empleados cuestionaran si el avance era sobre desempeño o conexiones. Dijo que si contratábamos a Marcos, necesitábamos límites claros, y él no podía recibir tratamiento especial solo porque estaba emparentado con el director general. También señaló que Marcos podía luchar con la autoridad dado su edad y nivel de experiencia, recibir instrucciones de gente más joven que él en una industria que no conocía. Elena había estado callada durante ambas evaluaciones, todavía tomando notas. Cuando finalmente levantó la vista, dijo que la humildad de Marcos parecía genuina, basándose en la solicitud y la entrevista telefónica, pero que la humildad bajo presión era diferente de la humildad cuando las cosas iban bien. Sugirió un periodo de prueba con métricas de desempeño muy claras. Dijo que deberíamos medir sus puntajes de satisfacción de clientes, su habilidad para trabajar con el equipo creativo y su disposición a aceptar retroalimentación. Dijo que si no podía manejar las críticas o empezaba a actuar superior una vez que se sintiera cómodo, necesitábamos estar dispuestos a dejarlo ir sin importar los lazos familiares. Escuché todo y me di cuenta de que me estaban dando la opinión honesta que había pedido. Nadie me estaba diciendo lo que pensaban que quería escuchar. Tomás pensó que podía funcionar si lo manejaba bien. Fernanda se preocupaba por el precedente y la moral del equipo. Elena quería métricas claras y responsabilidad. El consenso era que Marcos podía potencialmente ser valioso, pero solo si realmente podía ser su jefe en lugar de su hermano menor. Solo si podía evaluarlo justamente, darle retroalimentación crítica cuando fuera necesario, y despedirlo si no rendía o si las dinámicas familiares se volvían tóxicas. Me quedé con eso por un momento. Me estaban preguntando si confiaba en mí mismo para hacer a Marcos responsable de la misma manera que haría con cualquier otro empleado, para no darle tratamiento especial o dejar que viejos patrones familiares se metieran en nuestra relación profesional, para estar dispuesto a dejarlo ir si no funcionaba, aunque eso crearía un drama familiar masivo. Pensé en la persona en la que me había convertido construyendo Puente Creativo, alguien que había tomado decisiones difíciles sobre empleados que no estaban funcionando, alguien que había tenido conversaciones difíciles sobre desempeño y había dejado ir a gente cuando no podían cumplir los estándares, alguien que había construido una cultura de empresa basada en mérito y resultados, no favoritismo ni política. Creía que podía hacer esto. Podía ser el jefe de Marcos en lugar de su hermano menor. Podía evaluarlo justamente y mantenerlo en los mismos estándares que todos los demás. Y si no funcionaba, podía tomar la decisión difícil de dejarlo ir. Le dije a mi equipo que apreciaba su honestidad y pensaba que deberíamos avanzar con condiciones claras. 3 meses de prueba con métricas de desempeño específicas. Marcos reportaría a Tomás en lugar de directamente a mí para mantener límites profesionales. Revisiones regulares para evaluar cómo la dinámica familiar estaba afectando la moral del equipo. Y si cualquiera de ellos veía señales de advertencia de que esto no estaba funcionando, necesitaban decírmelo inmediatamente. Todos estuvieron de acuerdo. Fernanda dijo que redactaría los términos de empleo con el lenguaje del periodo de prueba. Elena dijo que configuraría el sistema de seguimiento de desempeño. Tomás dijo que planificaría la incorporación y el calendario de entrenamiento de Marcos. Les agradecí y volví a mi oficina para llamar a Marcos. Contestó al segundo timbre. Le dije que le estaba ofreciendo el puesto de coordinador de cuentas con algunas condiciones que necesitábamos discutir. Hubo una pausa. Entonces su voz regresó temblorosa y aliviada al mismo tiempo. Expuse los términos. 3 meses de prueba con métricas de desempeño claras que necesitaría alcanzar. Reportaría a Tomás, no a mí, para mantener límites profesionales. Evaluaríamos al final de 3 meses y decidiríamos si hacerlo permanente. Dijo que sí, antes de que terminara de explicar. Dijo que entendía las condiciones y apreciaba la oportunidad. Dijo que sabía que esto era complicado dada nuestra historia y que no me decepcionaría. El alivio en su voz era tan claro que me incomodó. Le dije que viniera el lunes por la mañana para la orientación y terminé la llamada. Me quedé sentado por un rato después, mirando mi teléfono y tratando de averiguar cómo me sentía. Satisfecho de haber tomado una decisión justa basada en necesidades del negocio. Nervioso sobre cómo esto realmente se desarrollaría. Curioso sobre si Marcos realmente podía manejar empezar desde abajo. Un poco reivindicado de que mi hermano estaría trabajando para mí en la empresa que había llamado vergonzosa. Marcos empezó el siguiente lunes. Observé desde mi oficina mientras Elena lo llevaba por la orientación, le mostraba su escritorio en el área de planta abierta donde trabajaban los coordinadores de cuentas, lo presentaba al equipo. Llevaba un traje que se veía un poco grande, como si hubiera perdido peso y no hubiera reemplazado su guardarropa todavía. Estrechó manos, sonrió educadamente, tomó notas mientras Elena explicaba nuestros sistemas y procesos. Cuando Tomás vino a buscarlo para su primera reunión, vi la postura de Marcos cambiar. Se paró un poco más derecho, siguió a Tomás a una sala de conferencias, se sentó frente a alguien 8 años más joven que sería su supervisor directo.
La satisfacción que esperaba sentir estaba ahí, pero mezclada con algo más. Incomodidad, quizás, o incertidumbre sobre si esta había sido la decisión correcta. Durante las siguientes 2 semanas, Marcos fue dolorosamente formal conmigo. Me pasaba en el pasillo y asentía profesionalmente como si fuera un extraño. En reuniones donde ambos estábamos presentes, se dirigía a mí como señor o se refería a mí como el director general en lugar de usar mi nombre. Otros empleados lo notaron. Sabían que era mi hermano porque la noticia se había corrido rápidamente por la oficina y observaban nuestras interacciones con curiosidad obvia. Me di cuenta de que la incomodidad estaba haciendo que todos se sintieran incómodos, no solo nosotros. Marcos se estaba esforzando tanto en mantener distancia profesional que estaba creando una tensión extraña. Necesitaba abordarlo directamente, en lugar de dejar que se enconara. Convoqué una reunión general un viernes por la tarde. Todo el equipo se reunió en nuestro espacio de trabajo principal, unas 15 personas en total, incluyendo a Marcos. Me paré al frente y dije que quería reconocer algo que todos ya sabían, pero nadie estaba hablando. Marcos era mi hermano. Nuestra relación había sido complicada por mucho tiempo. Estaba aquí porque tenía habilidades que necesitábamos, y había pasado por el mismo proceso de solicitud que cualquier otro candidato. Sería evaluado por su desempeño como todos los demás. Si alguien tenía preocupaciones sobre favoritismo o tratamiento especial, debía venir a mí directamente. Miré a Marcos mientras lo decía. Encontró mis ojos por primera vez desde que había empezado, y vi algo como gratitud ahí. El equipo pareció relajarse después de eso. La tensión extraña se alivió. La gente empezó a tratar a Marcos como un empleado nuevo normal, en lugar del hermano del jefe con quien nadie sabía cómo interactuar. Tomás asignó a Marcos a trabajar con uno de nuestros diseñadores en la expansión del cambio de imagen de la cadena de restaurantes. Me senté en la primera reunión con el cliente para observar. Marcos era bueno. Escuchó las preocupaciones del cliente sobre presupuesto y plazos. Entonces tradujo los conceptos creativos de nuestro diseñador en proyecciones financieras que mostraban aumento proyectado de clientes e impacto en ingresos. Toda la postura del cliente cambió. Habían sido escépticos y resistentes, pero Marcos hablaba su idioma. Les mostró números que hacían que el trabajo creativo tuviera sentido en términos de negocios. Para el final de la reunión, habían aprobado el alcance expandido y aumentado su presupuesto. Nuestra diseñadora se me acercó después y dijo que Marcos era exactamente lo que necesitaba para clientes que no entendían el valor creativo. Observé a nuestro equipo reunir sus materiales después de la reunión con el cliente. Marcos se quedó atrás organizando las notas de la presentación con atención cuidadosa, que me recordaba a alguien tratando de demostrar que pertenecía a un lugar nuevo. Las siguientes semanas pasaron sin drama mayor. Marcos llegaba temprano, se quedaba tarde cuando los proyectos lo necesitaban, y gradualmente dejó de parecer sorprendido cuando la gente pedía su opinión. Se adaptó al ritmo del equipo sin la fricción que me había preocupado. Una noche, alrededor de las 7, pasé por la sala de conferencias y lo vi encorvado sobre su laptop, corbata aflojada y mangas arremangadas. La presentación en la pantalla había pasado por al menos 5 revisiones, basándose en los números de versión en la esquina. Miró hacia arriba cuando toqué el marco de vidrio de la puerta. Su expresión se volvió avergonzada, como si lo hubiera atrapado haciendo algo malo en lugar de solo hacer horas extra. Dijo que quería asegurarse de que la presentación de la cadena de restaurantes fuera perfecta, que estaba tratando de demostrar que merecía estar aquí. Le dije que no necesitaba demostrar nada, solo hacer buen trabajo como todos los demás. Asintió, pero sus hombros se mantuvieron tensos, y reconocí esa necesidad desesperada de validación de mis propios primeros días construyendo la empresa. La reunión con la cadena de restaurantes pasó 3 días después. Su director de marketing pasó los primeros 10 minutos escéptico sobre expandir el cambio de imagen a su división de catering. Marcos pasó por las proyecciones financieras con el tipo de confianza que solo viene de realmente entender los números. Les mostró datos de retención de clientes, explicó cómo una marca consistente a través de divisiones aumentaría su valor percibido, y tradujo los conceptos creativos de nuestros diseñadores en pronósticos de ingresos. Para el final de su presentación, el director de marketing estaba preguntando cuándo podíamos empezar. Después de que el cliente se fue, Tomás me apartó en el pasillo. Dijo que el cliente había pedido específicamente a Marcos para su próximo proyecto. Elogió su habilidad para hacer que el trabajo creativo tuviera sentido en términos de negocios. Marcos estaba lo suficientemente cerca para escuchar, y vi todo su rostro cambiar. Esa mirada de validación profesional, de ser valorado por contribución actual en lugar de credenciales pasadas, me recordó por qué había tomado el riesgo de contratarlo. 2 meses después del comienzo del empleo de Marcos, mi mamá llamó e invitó a ambos a la cena del domingo. Dijo que había pasado demasiado tiempo desde que estábamos todos juntos. Usó esa voz cuidadosa que significaba que estaba tratando de arreglar algo sin reconocer que estaba roto. Casi dije que no por costumbre. Entonces me di cuenta de que tenía curiosidad sobre cómo se sentiría la cena familiar, ahora que la dinámica de poder había cambiado tan completamente. Marcos y yo condujimos por separado a la casa suburbana de nuestros padres. El comedor se veía exactamente como siempre. La misma mesa donde Marcos se había reído de mi idea de negocio 6 años antes, pero todo se sentía diferente.
Mi mamá seguía mirando entre nosotros durante la cena, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Le preguntaba a Marcos sobre el trabajo, y él respondía honestamente sobre estar aprendiendo la industria creativa. Entonces me miraba a mí como si esperara que lo contradijera o lo hiciera incómodo. Mi papá finalmente preguntó directamente cómo le iba a Marcos en la empresa. Marcos empezó a responder, pero intervine primero. Dije que estaba superando las expectativas, que nuestros clientes lo pedían específicamente, que el equipo apreciaba su habilidad para tender un puente entre la visión creativa y la realidad del negocio. La cara de Marcos mostró genuina sorpresa de que lo estuviera elogiando frente a nuestros padres en lugar de usar la oportunidad para hacerlo sentir pequeño. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas, aunque no estaba seguro si lloraba porque a Marcos le iba bien o porque finalmente entendía lo que significaba que él estuviera trabajando para mí. Mi papá asintió lentamente y dijo que le alegraba que a los dos nos fuera bien, que fue lo más cerca que había llegado a reconocer que quizás habían estado equivocados sobre mi idea de negocio todos esos años atrás. Después de la cena, Marcos y yo terminamos en la cocina lavando platos mientras nuestros padres se sentaban en la sala. Me pasó un plato mojado y dijo en voz baja, «Gracias por darme esta oportunidad». Las palabras salieron genuinas. Sequé el plato y me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Ya no me sentía vengativo. Verlo reconstruir su confianza y encontrar trabajo que realmente le importaba se sentía más satisfactorio de lo que cualquier venganza podría haber sido. La rabia que había cargado por 6 años se había reducido a algo más pequeño y menos filoso. Marcos fregó otro plato y preguntó si alguna vez pensaba en esa cena de Navidad. Admití que había pensado en ello constantemente mientras construía la empresa, que su risa y la palabra vergonzoso habían impulsado muchas noches tardías cuando quería renunciar. Asintió y dijo que él también pensaba en ello, sobre lo equivocado que había estado y cómo su arrogancia casi le costó la oportunidad de hacer trabajo que realmente importaba. Terminamos los platos en un silencio cómodo que se sentía nuevo para nosotros. 3 meses después de que Marcos empezara, me senté con Tomás para su revisión del periodo de prueba. La evaluación de Tomás fue directa y positiva. Marcos tenía marcas de desempeño fuertes en todas las métricas. Al equipo le gustaba trabajar con él y los clientes consistentemente daban buen feedback. Tomás recomendó quedárselo permanentemente sin dudarlo. Convoqué una reunión de equipo y pedí opinión honesta sobre hacer permanente la posición de Marcos. El consenso fue claro. Se había convertido en un colaborador valioso que estaba genuinamente comprometido a aprender la industria en lugar de solo vivir de credenciales pasadas. Nadie tenía preocupaciones sobre favoritismo o tratamiento especial, porque Marcos se había ganado su lugar a través de trabajo real. Llamé a Marcos a mi oficina al día siguiente y le ofrecí un puesto permanente con un pequeño aumento. Aceptó inmediatamente, entonces me dijo algo que no esperaba. Dijo que este trabajo lo salvó de volverse amargado y estancado, que tener que empezar de nuevo y probarse otra vez le recordó por qué amaba trabajar en primer lugar. Antes de los despidos, había estado pasando por los movimientos, persiguiendo estatus y salario, sin importarle el trabajo real. Ahora estaba ganando menos dinero, pero se sentía más comprometido de lo que se había sentido en años. Lo vi salir de mi oficina, y pensé en lo extraño que era que ambos hubiéramos terminado mejor porque su carrera se derrumbó. 6 meses después de que la solicitud de Marcos llegara a mi escritorio, ganamos un contrato importante con una red regional de salud. El cliente había sido escéptico sobre invertir en un cambio de imagen digital completo durante restricciones de presupuesto. La presentación de Marcos cambió sus mentes. Les mostró datos específicos sobre cómo una presencia online mejorada reduciría sus costos de servicio al cliente y aumentaría la retención de pacientes. Habló su idioma sobre retorno de inversión y proyecciones trimestrales, mientras nuestros diseñadores hablaban sobre experiencia de usuario e identidad visual. La combinación los convenció de aprobar un proyecto de 6 meses que valía más que cualquier contrato individual que hubiéramos conseguido antes. Todo el equipo celebró en un bar del centro esa noche. Observé a Marcos reír con colegas que lo respetaban por sus contribuciones actuales, no sus credenciales financieras o su relación conmigo. Se había ganado su lugar aquí a través del trabajo, y todos lo sabían. Marcos y yo almorzamos la semana siguiente en una tienda de sándwiches cerca de la oficina. Estaba de ánimo reflexivo, hablando de lo diferente que se veía su vida ahora comparada con un año atrás. Dijo que era más feliz ganando menos dinero haciendo trabajo que importaba de lo que jamás había sido en finanzas. Verme construir algo de la nada le había enseñado que el éxito no era sobre estatus o salario. Era sobre crear valor real y estar orgulloso de tu trabajo. Mordí mi sándwich y pensé en lo lejos que habíamos llegado ambos desde esa cena de Navidad. Ninguno de los dos era la misma persona que había sido hace 6 años. Ambos habíamos fracasado y nos habíamos reconstruido, solo de diferentes maneras y en diferentes momentos. El hermano sentado frente a mí no era el hijo dorado que se burló de mis sueños. Era alguien que había aprendido humildad de la manera difícil y estaba construyendo algo nuevo de los pedazos. Eso se sentía suficiente. 3 meses después de la celebración, mi mamá llamó y preguntó si ella y mi papá podían visitar la oficina. Nunca había preguntado antes. Nunca había mostrado interés en ver lo que había construido, y la petición me tomó por sorpresa. Dije claro, y le di la dirección.
Aparecieron un martes por la tarde, ambos vestidos como si estuvieran asistiendo a algo formal en lugar de visitar el lugar de trabajo de su hijo. Les di un tour, mostrándoles las estaciones de diseño, las salas de conferencias, la pared galería de clientes donde exhibíamos nuestros mejores proyectos. Marcos estaba en una reunión cuando llegaron, y observé la cara de mi mamá cuando lo vio a través de la pared de vidrio, presentando a un cliente con confianza que no había visto en él desde antes de los despidos. Después del tour, mi mamá me apartó cerca del área de descanso. Se veía incómoda, jugando con la correa de su bolso. Dijo que había estado pensando en esa cena de Navidad de hace 6 años, sobre cómo no apoyó mi idea cuando la necesitaba para creer en mí. Dijo que no entendía lo que estaba construyendo en ese entonces. No podía ver la visión, pero caminar por esta oficina y ver lo que había creado la hizo darse cuenta de que había estado equivocada. Me dijo que estaba orgullosa de mí ahora. Las palabras se sintieron tanto demasiado tarde como exactamente lo que necesitaba escuchar. Le agradecí y la abracé, y no volvimos a hablar de ello, pero algo cambió entre nosotros. 2 semanas después, Marcos recibió una llamada de alguien con quien solía trabajar en finanzas. El tipo estaba empezando una firma de consultoría y quería saber si Puente Creativo necesitaba servicios de asesoría financiera. Marcos tomó la llamada en la sala de conferencias y podía verlo a través del vidrio, su postura profesional, pero su expresión cerrada. Manejó la consulta educadamente, agradeció a quien llamaba por pensar en él, y declinó la oportunidad. Más tarde esa tarde, pasó por mi oficina y me contó sobre la llamada. Dijo que no tenía interés en volver a ese mundo, que las finanzas se sentían como la vida de otra persona ahora. Había encontrado donde pertenecía, haciendo trabajo que realmente le importaba, y no estaba interesado en volver a una carrera que lo había hecho miserable, incluso cuando era exitoso. Un año después de que la solicitud de Marcos llegara a mi escritorio, ambos seguíamos en Puente Creativo. Nuestra relación había evolucionado a algo que ninguno de los dos esperaba. No éramos mejores amigos, no salíamos fuera del trabajo ni compartíamos conversaciones profundas sobre nuestros sentimientos, pero éramos colegas que respetaban las contribuciones del otro, que podían colaborar en proyectos sin que el viejo resentimiento envenenara todo. Ocasionalmente, éramos hermanos que podían reírse de lo lejos que habíamos llegado ambos desde esas cenas familiares donde él se burlaba de mis ambiciones y yo me tragaba mi rabia. Me di cuenta una mañana observando a Marcos explicar estrategia de marca a un nuevo cliente que la mejor venganza no era rechazarlo o hacerlo arrastrarse. Era construir algo lo suficientemente bueno que él quisiera ser parte de ello, y estar lo suficientemente seguro en mi propio éxito para dejarlo unirse. Ambos estábamos mejor por ello. Él había aprendido humildad y encontrado trabajo que le importaba. Yo había aprendido que la reivindicación importaba menos que crear algo significativo. Eso se sentía más importante que cualquier satisfacción que podría haber obtenido rechazándolo.